Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar sobre Cisco CCNA versión 7, módulo 2, configuración básica de switch y dispositivos finales. Ok, vamos a empezar. Los equipos, los routers y los switches y las computadoras utilizan sistemas operativos para comunicarse con el hardware. Entonces tenemos la parte shell, que es la parte con la que interactúa el usuario, que es la parte, por ejemplo, es el sistema operativo o el CLI, que lo tenemos aquí, que el CLI es la parte de comandos y el GUI es la interfaz gráfica. Entonces, esta es la parte con la que interactúa el usuario. Esta es la parte que nosotros vemos. El kernel establece la comunicación entre el software y el hardware. Es el que se comunica entre lo que escribe la persona, el usuario, y el hardware, lo que utiliza las componentes de los equipos. Este es el que se comunica entre el dispositivo, entre la parte shell y el hardware. Y el hardware es la parte física de los equipos. Ok, esto es la primera parte. Ok, tenemos, como lo dijimos en la parte anterior, lo que es el GUI, que permite al usuario interactuar con el sistema utilizando un entorno de iconos gráficos y menús y ventanas. Entonces, por ejemplo, sería Windows, que tiene diferentes iconos para ingresar, o Mac o Linux, Ubuntu, que permiten utilizar la parte gráfica. Una guía es más fácil de usar y requiere menos conocimientos de estructura de comandos subyacente que control el sistema. Entonces es más fácil utilizar el GUI que los comandos. Ejemplos son Windows, Mac, Linux, Apple y Android. Las GUI también pueden fallar y colapsar o simplemente no operar como se les indica. Por eso se suele acceder a los dispositivos de red mediante una CLI, que es una línea de comandos. Entonces, los propósitos del sistema operativo es que utilizar el mouse y ejecutar programas, introducir textos y comandos de texto. Ese es el propósito de un comando de un sistema operativo GUI, que es utilizar lo que es la parte de la computadora, el hardware, utilizar a través por medio de comandos, por medio de utilizar el mouse y usar el teclado, utilizar los componentes de la computadora. El sistema operativo de red basado en CLI permite a un técnico de red hacer lo siguiente: utilizar el teclado para ejecutar programas de red basados en la CLI, en la línea de comandos, y utilizar un teclado para introducir texto y comandos basados en texto. Por ejemplo, tenemos aquí un comando ls que muestra una lista y aquí nos muestra esta lista que están esas carpetas. Y aquí nos muestra un ejemplo de un sistema operativo en GUI o de forma gráfica. Esta es la diferencia entre un CLI y un GUI, que es la parte gráfica, y esto es solo por comandos. Ok, vamos a hablar sobre los puertos. El puerto de consola, que es para conectarse al dispositivo por medio de cable de DB9 a RJ45. Entonces, este puerto de administración se utiliza para acceder a un dispositivo con el fin de proporcionar mantenimiento, como realizar configuraciones iniciales. Entonces, cuando se requiere configurar un equipo por primera vez, se puede utilizar el cable de consola para conectarse al equipo y realizar la configuración. Luego tenemos lo que es el SSH, que es un protocolo que se utiliza para conectarse de manera segura al dispositivo. Entonces establece una conexión CLI remota segura a un dispositivo a través de una interfaz virtual, a través de una interfaz de red, y este método es el recomendado para conectarse, ya que encripta los datos entre la computadora y el dispositivo de red.
El telnet establece una conexión de clic remota, insegura, a un dispositivo a través de la red. Entonces se conecta al dispositivo, pero los datos que viajan por medio de telnet no van encriptados. Entonces es una manera insegura. Este es el cable DB9 para conectarse a lo que es anteriormente las computadoras que traen este puerto serial. Sin embargo, ahora hay adaptadores que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y este se conecta en el switch o en el router que tenga el puerto de consola, que lo vamos a ver. Entonces vemos aquí el puerto de consola, que este es donde se conecta el puerto, sería esta punta, se conecta, y en la otra punta se conecta este, en una computadora si tiene el puerto, o se utiliza un adaptador como que este se conecta a este adaptador y luego a un puerto USB, que este sí ya se conecta a la computadora. O ahora también hay conectores directos de consola a USB para no utilizar ese convertidor. Entonces es más de una manera más fácil. Entonces se conecta el puerto de consola en el router, se conecta este cable, utilizamos este o directamente este cable. Cualquiera de las dos maneras funciona. Entonces, para conectarse es necesario habilitar cuando ya hayamos conectado este cable en el router y este en la computadora. Es necesario abrir el administrador de tareas o el administrador de dispositivos, disculpen, y ustedes escriben en el menú de Windows, administrador de tareas, y ahí les va a aparecer el administrador de dispositivos. El administrador de dispositivos, escribimos en la barra de menús y nos va a aparecer una opción como esta, y ahí buscamos el que diga puertos COM o LPT, y ahí buscamos el puerto que diga USB COM o el que diga COM, y va a decir un número, y ahí va a aparecer, por ejemplo, aquí yo lo estoy abriendo en mi computadora en este momento, y ahí debería aparecer. En este momento yo no tengo ningún dispositivo conectado que sea de esos puertos, pero debería aparecer así. Luego de eso, eh, instalamos un software para emular, puede ser PuTTY, Xterm o algún software para conectarse, y aquí ponemos el puerto serial que acabamos de ver, que sería este, COM3, cuando ya hayamos conectado el dispositivo. Ok, luego de eso buscamos, esto lo podemos dejar por defecto, ponemos serial aquí y le damos Open. Puede ser de que si de esa manera no funciona, entonces hay que revisar lo que diga el manual del dispositivo para configurar la conexión serial, porque puede ser de que tenga que cambiar la velocidad. Y también encender el equipo y verificar que esté bien conectado en ambos extremos. Ok, ahí vemos cómo conectarnos físicamente. Entonces, los programas de emulación de terminal se utilizan para conectarse a un dispositivo de red mediante un puerto de consola o mediante una conexión SSH o Telnet. Hay varios programas de emulación terminal. Se puede elegir PuTTY, Tera o Secure CRT o Xterm. Entonces, este es PuTTY, que es bastante común utilizarlo. Y aquí se pone, si ya estuviera configurado, se pone la dirección IP y el puerto SSH o por medio de Telnet. Y le da donde dice Open. O si fuera por serial, entonces lo pone en serial, y aquí pone, como vimos en la diapositiva pasada, COM3 o COM2, el que esté conectado, el que lo reconozca la computadora, y le dan Open. Entonces eso sería una manera de conectarse. Ok, ahora vamos con la navegación en el iOS. Ok, una vez que ya hayamos conectado el dispositivo, entonces tenemos lo que es conectarnos a lo que es por medio de comandos al sistema operativo de el router o del switch que queramos manipular o configurar. Entonces, primero que todo, esta diapositiva vamos a explicarlo. Tenemos el sistema operativo Cisco iOS,
que es el sistema operativo que traen los routers y switches eh, comunes que, que son de redes, puede ser de casa o de oficina. Luego tenemos el Cisco iOS XR, que se centra en las necesidades de los proveedores de servicios. Entonces esto lo utilizan los ISPs, los proveedores de servicios de internet. Algunos routers traen este. También se pueden utilizar en oficinas. Sin embargo, sí, según indica Cisco, es más para proveedores de servicios, diseñado para los requisitos de uso dinámico de red de servicios, programabilidad flexible para reconfiguración dinámica. Tenemos el Cisco iOS XC, admite plataformas de próxima generación, se ejecuta como un único demonio dentro de un sistema operativo Linux moderno, separa el plano de datos y el plano de control e integración de servicios mejorados. Esto se pueden utilizar lo que es SD-WAN y el sistema operativo Cisco NX o Nexus. Estos se utilizan en switches Nexus y se utilizan más que todo para centro de datos y operaciones de continua altamente confiable, optimizando el tiempo de actividad. Entonces estos son más que todo como para switches Nexus que se utilizan en entornos de data center o de centro de datos. Entonces el que vamos a ver nosotros es este sistema operativo Cisco iOS que integra tecnología de servicios comerciales, soporte de hardware, reduce los gastos operativos, optimiza el retorno de inversión, mejora la productividad empresarial. Son algunas características que nos da Cisco. Es el que vamos a ver en estos videos, Cisco iOS, el sistema operativo. Ok, entonces tenemos varios modos. Tenemos el modo exit de usuario que permite el acceso solamente a una cantidad limitada de comandos básicos de monitoreo. El modo exit de usuario se identifica porque el indicador del CLI finaliza con el símbolo de mayor que. Entonces, como lo vemos aquí, tenemos este que indica el router y da un símbolo que es así, mayor que. En ese es el modo exit de usuario. Luego tenemos el Privilege Access Mode que permite el acceso a todos los comandos y funciones, identificado por la solicitud de CLI que termina con un símbolo de numeral o un símbolo de hash, que es así. Entonces, este ya tiene acceso a todos los comandos. Este es el modo de Access de usuario que solamente permite algunos comandos. Modo configuración global se utiliza para acceder a las opciones de configuración de dispositivo. Entonces aquí vemos cómo aparece, aquí dice config y aparece un símbolo de numeral que esto es para realizar configuraciones en el equipo, ya sea un router o el switch. Modo configuración de línea se utiliza para configurar el acceso de consola, SSH, Telnet o auxiliar. Entonces vemos aquí que dice config line, este es de modo de configuración de línea o line config. Entonces esta así aparece config-line. Luego modo de configuración de interfaz se utiliza para configurar un puerto de switch o una interfaz de router. Entonces vemos aquí como indica config if, que es para configurar una interfase. Ok, entonces para ingresar al modo exit privilegiado tenemos que poner el comando enable. Para pasar del modo exit de usuario para el modo exit con privilegios se ingresa el comando enable para ingresar al modo el privilegiado. Ponemos el comando enable y para ingresar al modo de configuración global ponemos el config t o configuration terminal, como está aquí. Configuration terminal es el comando completo y vamos a ver que se puede reducir. Modo de configuración de línea. Entonces para ingresar ponemos el comando line y luego ponemos consoles y sería para lo que es para configurar el acceso por medio de consola.
y VTY para configurar lo que es por Telnet o SSH. Entonces vamos a darle Next. Okay, aquí indica que para salirnos de un modo subconfiguración o volver al modo de configuración global, utiliza el comando exit. Para volver al modo exit de privilegios, utiliza el comando end o la combinación de teclas control Z. Entonces, para salirnos completamente, end sería para irnos directamente a esto, a lo que es la parte exit, el modo exit. Para devolvernos, digamos, un nivel sería exit, exit. Entonces, este es para end, para devolverse al primer nivel, que sería el, el modo exit, para devolverse al modo exit desde cualquier nivel, y exit solamente se vuelve un nivel. Y se puede utilizar control Z para devolverse, como lo indica aquí. Esto lo vamos a ver también en lo que es el laboratorio en Cisco Packet Tracer, que tengo varios videos en el canal. Para desplazarse directamente de un modo de subconfiguración a otro, escriba el comando modo subconfiguración deseado. En el ejemplo, el símbolo del sistema cambia de config line a config if. Entonces, por ejemplo, si estamos en una configuración de línea y queremos pasarnos a configurar la interfase, entonces nada más ponemos la interfase y lo que es el número de interfase. No es necesario salirse y volver a ingresar, sino puede pasar directo de un modo a otro modo. Ok, esto fue lo que cubrimos: Enable, Configuration Terminal, Exit, End, Control Z en el teclado para volverse hasta el modo Privilege, Exit, y otros comandos para entrar a la subconfiguración. Eso fue lo que hemos visto, que ahorita lo vamos a ver en lo que es Cisco Packet Tracer. Les permito un momento. Ok, si les gusta este video, los invito a suscribirse y a comentar. Si tienen algún comentario adicional, lo pueden dejar aquí en el chat. Ahorita los estaré respondiendo. Ok, entonces tenemos estructuras. Las estructuras básicas, tenemos la palabra clave, que es como un comando o un parámetro específico que se define en el sistema operativo. Entonces, por ejemplo, en este sería el comando, la palabra clave sería ping o el comando, palabra clave, y el argumento sería este, que sería la dirección IP, que no está predefinido, es un valor variable y definida por el usuario. Entonces aquí estamos haciendo una prueba de ping hacia esta dirección. Esta sería la palabra clave o el comando, y este es el argumento, espacio y el argumento. Okay, aquí vemos, bueno, voy a volver un momento. Aquí también vemos que el show es el comando, y aquí este es el argumento, porque hay varios. Podemos poner show IP protocols, o ponemos show running config, o diferentes show que tiene lo que es el iOS. Ok, entonces un comando podría requerir uno o más argumentos. Para determinar cuáles son las palabras claves y los argumentos requeridos para un comando, consulte la síntesis de comando. El, el texto en negrita indica los comandos y las palabras clave que se introducen literalmente como se muestran. El texto en cursiva indica los argumentos de los cuales el usuario proporciona el valor. Entonces vamos a verlo en el siguiente diapositiva. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos ping es el comando y el IP address sería el argumento, que es lo que puede variar. Comando traceroute es el comando, y el IP address o la dirección IP sería lo que es el argumento, porque puede variar. Podemos poner diferentes, podemos hacerle un ping a 8.8.8, podemos hacerle ping a google.com o a yahoo.com, a diferentes páginas, puede variar. Y el traceroute de la misma manera. Si un comando es complejo con múltiples argumentos, puede verle representado así.
Entonces, por ejemplo, switch port security, puede ser aging, static, time, puede poner diferentes valores que se pueden utilizar en los comandos. Entonces, así lo muestra Cisco. También tenemos lo que es la ayuda. Por ejemplo, cuando no sabemos exactamente un comando cómo se escribe, podemos poner el símbolo de pregunta, así, y nos va a dar una ayuda. Por ejemplo, aquí vemos, escribimos ping y aquí nos va a dar, por ejemplo, ping hacia una IP, podemos poner IPv6 para hacer a una dirección IP, o podemos poner una palabra para hacerla a un dominio, por ejemplo, google.com, a una IP, a una dirección IP, o podemos poner ping IPv6 y ponemos la dirección IP versión 6. Entonces aquí nos está dando un error que no está detectando invalid input detected at market. Entonces aquí hay algún error, se escribió algo malo y nos está mostrando el error. Entonces aquí nos indica que la verificación de la sintaxis del comando comprueba que el usuario haya introducido un comando válido. Si el intérprete no puede comprender el comando que se ingresa, mostrará un comentario que describe el error del comando. Como lo vemos aquí, nos está dando el error. Entonces vimos el comando help o el símbolo de pregunta, que es para que nos muestre ayuda. El modo exit, que es el modo exit de usuario, el exit privilegiado, que en este es el modo exit que es así, y el privilegiado que es así. El modo exit de usuario solamente nos permite ciertos comandos y el modo exit privilegiado nos permite todos los comandos. Y la manera de configuración global que aparece como config para ingresar es por medio de configuration terminal y nos va a aparecer de esta manera podemos realizar configuraciones en el router o switch. Y vimos lo que es el comando y el argumento en los comandos y utilizamos la sintaxis de comandos para corregir errores y comandos incompletos. Vimos que nos da, por ejemplo, que nos da dónde está el error y podemos utilizar este para pedir ayuda, para verificar. Ok, entonces tenemos diferentes teclas rápidas. Proporciona teclas de acceso rápido, accesos directos, que facilitan la configuración y el monitoreo y la solución de problemas. Los comandos y las palabras clave pueden acortarse a la cantidad mínima de caracteres que identifica a una selección única. Por ejemplo, el comando configure puede acortarse a conf, ya que configure es el único comando que empieza con conf. Si ponemos com solamente y damos un simple pregunta, nos va a dar los dos comandos que podemos, que el router nos permite, que el router está reconociendo. Entonces aquí nos está reconociendo configure y connect. Entonces ahí nosotros ponemos una F y luego ya ponemos un símbolo de pregunta y nos va a dar terminal y podemos poner conft, que es lo mismo que configuration terminal, ya que el Cisco iOS nos reconoce de esa manera lo que es el comando. Ok, podemos utilizar tab para completar el comando, tab y la tecla tab en el teclado. Podemos utilizar el retroceso para borrar un carácter, la flecha izquierda o control V para devolvernos hacia la izquierda y la flecha derecha o control F para desplazarnos hacia la derecha. La flecha hacia arriba o control P nos permite regresar al comando anterior que escribimos. Entonces, vamos a ver por aquí. Ok, voy a ponerles un ejemplo. Tenemos aquí esta topología. Bueno, esto bueno, concentrémonos solo en esta parte, en este switch, esta computadora.
Entonces, si le damos clic, vamos a ingresar a, aquí nos conectamos por medio de cable de consola, como lo vimos en la parte anterior, nos metemos a terminal, le damos OK y ya estamos aquí en el switch. Entonces, para ingresar a el modo Excel privilegiado, ponemos Enable y ahí ya estamos en el modo Excel privilegiado. Ok, entonces lo que estábamos viendo es la tecla Tab. Entonces, Conf, presiono Tab y nos completa el comando Configuration Terminal. Ahí ya estamos dentro de la manera de configuración global. Y aquí podemos hacer configuración o ingresar a en la parte de la configuración de línea o una interfase. Por ejemplo, ponemos interface, ponemos fase Ethernet, no sé los números, entonces le pongo un símbolo de pregunta para que me dé la ayuda. Ponemos el número y vamos a ponerle el símbolo de ayuda. Dice que pongamos esto y ponemos el número que queremos ingresar. Entonces ahí ya estamos en la configuración del fase Ethernet. Luego de esto podemos ingresar a la configuración de línea. Entonces, si no sabemos un comando, podemos poner aquí el símbolo de pregunta y nos va a dar lo que es la parte de los diferentes comandos que tiene. Podemos poner line, VLAN, también los diferentes comandos que hay aquí. Entonces ponemos line, como vemos aquí, que nos indica line, ponemos cons y ponemos el símbolo de tab y nos lo completa. Line console y ponemos el símbolo 0 y ahí configuramos la línea. Bueno, vamos a seguir, luego seguimos con esta parte. Nada más era para mostrarles cómo es un poco y también para devolvernos al comando anterior, le damos hacia arriba, la tecla hacia arriba o hacia abajo. Nos muestra los diferentes comandos que hemos utilizado. Ok, vamos a continuar. Ya vimos esta parte. La tecla Enter. Bueno, esto es cuando las teclas de acceso rápido y métodos abreviados. Entonces, cuando un comando nos da mucha información, entonces la tecla Enter nos muestra la siguiente línea. La barra espaciadora nos muestra la siguiente pantalla. Entonces, la barra espaciadora nos da como más líneas. Si un comando es muy grande y es en varias pantallas. Y cualquier otra tecla se sale y vuelve al modo Exit con privilegios. Luego tenemos teclas rápidas como Control C. Cuando está en cualquier modo de configuración terminal y regresa al modo Exit con privilegios. Control C. Entonces presionamos Control C. Vamos a hacerlo en este momento. Presionamos Control C y nos devuelve hasta el modo privilegiado. Vemos cómo se salió y nos devolvió hasta el switch, hasta el modo Privilege Mode, modo privilegiado. Control Z cuando está en cualquier modo de configuración, termina el modo de configuración y regresa al modo Exit con privilegios. También hace lo mismo. Y luego lo que es eh, Control Shift 6 cuando está haciendo un comando y desea detenerlo. Entonces, por ejemplo, hace un pin extendido y quiere detenerlo. Entonces presiona Control Shift 6 para detenerlo. Ok, entonces vamos a seguir. Bueno, esto es lo que hemos visto, lo que es la tecla Tab para completar, abreviación del comando, lo que es la tecla de flecha hacia arriba, Control C, Control Z, Control Shift 6. Ok, no sé si tienen alguna consulta los que están en el chat. Voy a dar un momento para responder sus preguntas. Permítanme un momento. Si gustan, las dejan las preguntas en el chat, con mucho gusto.
Ok, si gusta dejan sus preguntas en el chat, las estaré respondiendo. Sí, correcto, es para productos Cisco, para la certificación de Cisco CCNA, estamos en el módulo 2 y si los comandos son para equipos Cisco. Muchas gracias, Manuel, por la pregunta. Ok, permítanme un momento, ya casi les respondo sus preguntas. Ok, gracias por la espera. Ok, la pregunta de David González, ¿solo en dispositivos los comandos o también en Windows? Sí, digamos los comandos también funcionan en Windows y también en iOS. Vamos a ver unos comandos aquí, por ejemplo en Windows tenemos el comando ping que sirve para lo que es por ejemplo ping 8.8. Aquí estoy dentro de Windows. Vemos aquí la información. Vemos también otros comandos. Aquí hay comandos de redes como el tracer y también lo que es el comando ipconfig para la dirección IP de lo que es la computadora y otros comandos como el netstat que es para ver las conexiones netstat y nslookup para ver lo que es el que nos está resolviendo el servidor de DNS. Y hay diferentes comandos que funcionan para Windows. Pueden variar lo que es el cómo se escribe. Por ejemplo, en Cisco es traceroute, traceroute y en Windows es tracer. Entonces varía según el sistema operativo, pero sí, en Windows también hay comandos de red. Estos leaves llegarán hasta un nivel intermedio o avanzado. Sí, en este caso estoy haciendo los videos del primer nivel y bueno, los del primer nivel que son 12 capítulos, entonces sí voy a hacer esos videos. Igual tengo varios videos en el canal sobre redes, sobre algún tema en específico, pero sí este va enfocado más que todo en la parte de la currícula de Cisco, del primer módulo, introducción a las redes, voy a abarcar. Entonces espero que les guste. Entonces vamos a continuar aquí con la diapositiva. Muchas gracias por las preguntas. Ok, aquí nos indica que lo que acabamos de hacer, configurar, explorar el CLI en Cisco Packet Tracer. Ok, la configuración básica de los dispositivos. Entonces, para cambiar el nombre, podemos poner Configuration Terminal, ingresar al switch. Entonces voy a ingresar aquí, que vamos a hacerlo de cero. Voy a ahorrarlo, voy a ahorrar esto. Entonces vamos a poner una computadora aquí en la parte de aquí abajo. Igual si no tienen Cisco Packet Tracer, tengo un video cómo descargar Cisco Packet Tracer desde Netacad oficial, por si gustan verlo, que es muy fácil para descargarlo directamente desde Netacad. Igualmente tienen que usar una cuenta de Netacad para usar todas las herramientas de Cisco. Entonces le damos aquí, utilizamos el cable de consola como lo vimos anteriormente y ponemos aquí donde dice console, nos conectamos a la computadora y ponemos aquí donde dice desktop terminal, lo dejamos igual, le damos ok y vemos aquí que ya estamos dentro del switch. Ahora vamos a poner aquí
cambiar el nombre. Vamos a ponerle host, tenemos que ingresar primero a configuración global, configuration terminal. Aquí estoy utilizando tab y nos completa. Entonces vamos a ponerle hostname y vamos a ponerle que dice SW1 piso 1. Entonces aquí vemos cómo cambió el nombre. Entonces vemos que ya cambió el nombre. Y también hostname sería el comando hostname para cambiar el nombre. Hostname. Entonces dice que una guía para nombrar dispositivos es comenzar con una letra, no contener espacios, finalizar con una letra o dígito, utilizar únicamente letras, dígitos y guiones, tener menos de 64 caracteres de longitud. Estas son las guías que nos da Cisco. Y para devolver el cambio o indicador predeterminado, use el comando no hostname en configuración global. Entonces, para devolvernos a lo que es el comando vamos a ponerle no hostname y vemos cómo nos cambió en vez de switch piso 1 nos indica switch. Entonces vamos a ponerlo como está, hostname sw vamos a ponerlo como está ahí, floor 1 piso 1 y ya está, lo acabamos de cambiar el nombre. Ok, ahora vamos a una guía para contraseñas. Nos indican que utilizar contraseñas seguras, utilizar contraseñas que tengan más de 8 caracteres de longitud. Use una combinación de letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales de secuencia numérica. Evite el uso de la misma contraseña para todos los dispositivos. No use palabras comunes porque se descubren fácilmente. Bueno, yo voy a utilizar contraseñas fáciles para lo que es las prácticas. Sin embargo, en un entorno real se deben de utilizar esta guía que nos indica Cisco para que esté más seguro el dispositivo. Entonces también nos indican que configurar contraseñas para proteger el modo exit privilegiado. Primero ingrese al modo de configuración de consola de línea usando el comando line console 0 en el modo de configuración global. Luego configure la contraseña de modo exit de usuario con el comando password. Entonces, y habilite el acceso exit al usuario con el comando login. Entonces vamos a hacerlo. Entonces ingresamos a lo que es aquí ingresamos, ya estamos en configuración global. Voy a salirme de nuevo, voy a darle End para hacerlo desde cero. Entonces vamos a darle Exit para salirnos, vamos a darle Enable, es como si estuviéramos desde cero, Configuration Terminal y ponemos el comando line console 0. Ponemos el comando password, vamos a poner Cisco en minúscula y luego le damos login y aquí le damos nada más login. Luego vamos a darle clic y luego nos indica por aquí asegure el acceso a modo exit privilegiado. Primero ingresa al modo configuración global, a continuación utilice enable secret password. Entonces también tenemos que utilizar este comando eh, enable secret para configurar lo que es el acceso al modo privilegiado. Entonces ahorita nos salimos de aquí, exit y ponemos enable secret y ponemos class. Entonces Cisco y class es la contraseña. Ahora vamos a salirnos y vamos a ver cómo nos solicita clave. Bueno, ahí me dio un error porque lo escribí mal. Vamos a darle un momento. Bueno, ahí ya terminó. Estaba buscando el dominio. Entonces vamos a salirnos y vemos que ya nos está solicitando una contraseña. Entonces vamos a escribimos Cisco,
para ingresar a modo privilegiado nos debería pedir contraseña, que sería la class. Entonces vemos que ya nos permitió. Ya le configuramos las claves para acceder al modo usuario y al modo exit, el modo exit, eh, ok, al modo de configuración, al modo exit privilegiado, privilege exit mode. Ok, ahora, ok, asegurar también lo que es para conectarse por medio de lo que es Telnet o SSH. Entonces serían estos comandos: línea vty 015, password y login. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a poner aquí enable configuration terminal. Ponemos, sería línea vty del 0 y vamos a darle el símbolo de pregunta y este llega hasta el 15, entonces le damos 15 y ponemos, sería password, ponemos Cisco y login, le damos end y ya le configuramos lo que es el acceso por medio de Telnet. Ok, ahora de Telnet o SSH. Okay, ahora indica que encriptar las contraseñas, porque si ustedes le dan aquí en este momento show run, entonces aquí le vamos a dar la hora espaciadora para que nos muestre la siguiente página. Y si vemos aquí, vamos a ver enable secret. Bueno, como no utilizamos enable password, entonces ahí muestra la contraseña de manera encriptada. Como vemos aquí, no se ve, pero si vemos aquí más abajo, vemos que si la contraseña no está encriptada, se logra ver. Si esto lo logra ver alguien que no debería, entonces no es correcto. Entonces hay que encriptar estos datos. Esto no puede quedar así, no puede quedar en texto plano, sino que hay que encriptarlo, que no se muestre el usuario. Entonces para encriptarlo vamos a poner en configuración terminal, ponemos config t y ponemos lo que es el comando, sería service password encryption. Ok, ahora vamos a salirnos. Si lo show run de nuevo, vamos a ver que ahora la contraseña está encriptada. No se logra ver, no lo puede ver el usuario, ¿sí?, de una manera fácil. Entonces ya utilizamos, bueno, ya hicimos esto, Service Password Encryption, lo mostramos con show run en config, el comando que muestra la configuración que se está corriendo actualmente. Run es de correr, este es el comando que está corriendo actualmente. Lo que está corriendo es lo que muestra. Ok, entonces ahora lo que es el banner, que es como un mensaje que hay que configurar en los dispositivos para indicarle al usuario de que el acceso es restringido. Por ejemplo, se puede poner alguna nota legal que se accede a este equipo sin permiso, se tiene y no tiene autorización, se tiene que hacer responsable legalmente de los daños, etcétera. Se puede poner algo legal, ya que sí es muy importante hacerle saber al usuario de que si accede de manera incorrecta, entonces tiene sus consecuencias. Es muy importante. Si no se pone, entonces sí el usuario puede intentar acceder, ¿sí?, y no puede, la empresa no se puede proteger, ya que en ningún momento se indicó. Entonces es un mensaje que se da en el router, en el switch, para indicar que, que el acceso es restringido. Entonces dice: para crear un mensaje de aviso del día dispositivo de red, utiliza el comando banner mod y se pone el comando, este símbolo, y lo que esté dentro de este símbolo se pone lo que queremos dar a entender. Dice: permite advertir al personal autorizado de intentar acceder al dispositivo. Entonces vamos a configurarlo. Ponemos enable, bueno, ya estamos ahí, configuration terminal, y ponemos banner, bueno, banner MOT, ponemos el símbolo
ponemos aquí solo personal autorizado. Entonces podemos poner algún otro dato, consecuencias legales si ingresa sin permiso, que se puede poner algo así o lo que ustedes gusten, se puede poner. Entonces ahora vamos a darle end y vamos a guardar la configuración. Bueno, vamos a darle exit y vemos ahora que nos da el mensaje solo personal autorizado, consecuencias legales si ingresa sin permiso. Entonces ahora vemos lo que es el comando. Este es muy importante ponerlo, también el nombre y lo que hemos configurado, las claves. Ok, ya vemos el mensaje del día. Ok, aquí esto es lo que ya hemos realizado en Cisco Packet Tracer. La información que les he mostrado en este momento es acceder a la línea de comandos para asegurar el switch, acceso seguro al puerto consola, que es lo que hicimos, la configuración por medio de clave, línea y console y poner el password, acceso seguro al terminal por medio de telnet, encriptar las contraseñas por medio de línea console 0 o service password encryption para lo que es encriptar todas las contraseñas, configurar el mensaje de banner, que es lo que hicimos, y verificar los cambios de seguridad, que eso fue lo que hicimos al final, que nos pidió contraseña y el mensaje de banner. Ok, guardar las configuraciones. Por último, en este caso hemos realizado diferentes configuraciones, sin embargo no hemos guardado nada. Entonces si reiniciamos el switch o el router, si no guardamos nada, entonces hay que volverlo a hacer porque no está guardado la configuración. Entonces vamos a darle show startup config. Vamos a ver si dice que startup config is not present. Entonces no se está guardando la configuración en este momento. Si le damos show running config, vemos que hay bastante configuración, el banner, lo que las contraseñas, etcétera. Entonces para guardar esta configuración, el running config que se ejecuta en la memoria, dice, este es el archivo, la startup config, este archivo de configuración queda guardado en el NVRAM, que esta es la memoria que no se borra. NVRAM contiene todos los campos que usará el dispositivo al iniciar o reiniciar. Esta es la parte que está guardada, que no se borra. Esta no permite flash, no pierde su contenido cuando el dispositivo está apagado. Entonces cuando se apaga esta memoria no pierde la configuración. Running config, esta se almacena en la memoria de acceso aleatorio, en la memoria RAM, y refleja la configuración actual, la que está corriendo. La modificación de una configuración en ejecución afecta el funcionamiento del dispositivo Cisco inmediato. Ok, cuando hacemos un cambio se afecta inmediatamente en la memoria RAM, lo comienza a ejecutar. La memoria RAM es volátil, pierde todo su contenido cuando el dispositivo se apaga. Para guardar los para guardar los cambios realizados en la configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio, para guardar, utiliza el comando copy running config startup config. Entonces aquí le estamos diciendo que copie esta configuración, la configuración de running, que la copie en la startup config. Entonces le decimos copy running config en la startup config. Entonces de esa manera ya cuando el equipo se reinicie ya los cambios van a estar guardados. Si lo dejamos de esa manera, nada más reiniciamos el equipo, no va a guardar nada. Entonces le damos copy running config. Vean que yo no escribo el comando completo, sino que nada más le doy tab y ya me lo completa, porque eso hace el Cisco iOS. Entonces ahí le damos copy running config, le damos que sí o enter nada más, y ya aquí si le damos show startup config, vemos que ya están guardados los cambios. Vemos cómo se guardó todo, el banner, etcétera, ya todo está guardado. Entonces vamos a darle un ejemplo, por ejemplo conft
voy a configurar una interface fase 301, voy a ponerle una IPA, voy a ponerle 1.1.1.1. Esto es un ejemplo nada más para que ustedes vean la diferencia. Vamos a ver, IP. Ok, no, este equipo es un switch, no se puede configurar. No se puede configurar direcciones IP. Entonces vamos a ponerle descripción. Voy a ponerle fase 301. Voy a ponerle fase 01 nada más para la prueba. Entonces, voy a darle show run. Vemos aquí que la descripción dice fast01, que es lo que acabamos de configurar. Le voy a dar control C para detenerse y que vuelva show start of config. Vemos aquí la interfaz fase 301. Vemos que no tiene esta description fast, porque esto no lo hemos guardado, no hemos realizado el copy running config startup config. Entonces esto lo está corriendo, sin embargo no está guardado. Hasta que guardemos el cambio ya va a aparecer en la memoria startup config, que se guarda en la NVRAM, y la running config se guarda en la RAM. Entonces esta es la que está corriendo actualmente, y esta es la que está guardada en la memoria NVRAM, que si se reinicia el equipo, con esta es la configuración que va a correr o a ejecutarse. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias. Ok, el comando reload es para reiniciar el equipo. Entonces podemos ponerle reload y nos va a dar para reiniciarse, y ahí se va a reiniciar el equipo, se está reiniciando. Entonces también podemos eliminar la start of config con el comando erase start of config. Entonces ahorrar la configuración de el dispositivo poniéndole erase start of config. Entonces vamos a poner aquí control C, Cisco, tenía mayúscula activado, enable class, y ponemos erase start of config. Entonces ahí le damos enter, pero yo no le voy a dar que sí porque no quiero borrarlo. Ahí le hubiéramos dado enter y nos borra la configuración, pero no voy a borrarlo para hacer las siguientes prácticas. Ok, entonces ahora esto nos indica cómo conectarnos por medio de PuTTY, y que guarde el programa PuTTY y que guarde lo que es la configuración de nuestro equipo, los logs. Entonces los archivos de configuración pueden guardarse y archivarse en un documento de texto. Ahora un software de emulación de terminal como PuTTY o TerraTerm conectado al switch habilite el inicio de sesión del software del terminal y asigne un nombre y una ubicación del archivo para guardar el archivo de registro. La figura y eh, todos los resultados de sesión se capturarán en un archivo específico, es decir, más switch log. Entonces esto es una opción que tiene PuTTY para lo que es, nos metemos aquí session login, para cuando nos conectamos a un equipo guardar todos los logs que desean o todo lo que aparezca en la pantalla. Entonces esta es una opción. Ok, entonces aquí le damos show run y aquí para guardar toda la configuración en un entorno real, digamos, para guardar los logs. Ok, vamos a puertos y direcciones. Vamos a hacer lo que es el uso de las direcciones IP. El uso de direcciones IP es el principal medio para permitir que los dispositivos se ubiquen entre sí y para establecer la comunicación completa en Internet. La estructura de una dirección IP V4 se denomina notación decimal con puntos. Notación decimal con puntos. Esto es muy importante. Se separa en 4 octetos. 1, 2, 3, 4. 4 octetos, notación decimal con puntos, y se representan con 4 números decimales entre 0 y 255. Entonces aquí vemos 4 números decimales entre 0 y 255. Ok, y una máscara subred IPv4 es un valor de 32 bits
que separa la porción de red de la dirección IP de la porción de host. Combina con la dirección IP v4. La máscara de subred determina la subred particular a la que pertenece el dispositivo. La dirección de puerta de enlace predeterminada es la dirección IP del router que el host utilizará para acceder a las redes remotas o incluso al internet. Entonces esta es por ejemplo, en las computadoras de la casa, la puerta enlace, esta sería lo que es el router que nos da el internet. La puerta enlace es el router que nos da la salida de internet. Por ejemplo, si usted está en una casa Wi-Fi, el router que ustedes tienen en la casa es la puerta enlace predeterminada. Y esta es la dirección IP de ese router. Esta es la dirección IP de las computadoras. Normalmente en la mayoría o en las casas se obtiene por IP automáticamente, por DHCP se conoce. Es un protocolo que permite repartir direcciones IP automáticamente y obtener. Y aquí tenemos los servidores DNS en la parte de aquí abajo para configurarlos, que esos son los servidores que nos resuelven lo que son los nombres de dominio o las páginas web en direcciones IP. Entonces, uno común es el 8.8.8, que es el de Google, o el 8.8.4.4, que también es el de Google. Es uno común y son públicos. Ok, para ingresar ahí en lo que es el Windows, en esa parte, ponemos aquí, ingresamos a ejecutar con la tecla de Windows y R, y ponemos, sería ncpa.cpl. Bueno, eso es una manera rápida para ingresar. ncpa.cpl, y esto nos va a abrir el panel de control. Ya les muestro panel de control y aquí nos muestra las conexiones de red. Le damos clic donde dice Ethernet, propiedades. Que aquí le damos donde dice protocolo de internet versión 4 o habilitar el protocolo de internet versión 4. Entonces aquí le ponemos una dirección IP automáticamente para que la obtenga del router, o usar la siguiente dirección IP. Ponemos aquí una dirección 192.168.1.100, por ejemplo. 100. En este caso yo no estoy conectado por medio de cable, entonces no hay ningún problema. Si estuviera conectado por medio de cable y cambio esto y es incorrecto, entonces me va a dejar sin internet y estaría el leaf se estaría cortando. Aquí vamos a poner 8.8.8.8, 8.8.4.4, volver a configuración a salir, aceptar y aceptar. Ok, como no estamos conectados por medio dice cable de red desconectado, no estoy conectado por cable, entonces ahí nos va a dar detectando problemas, pero eso es, o sea, no estoy conectado por esta manera. Entonces vamos a dejarlo como está para que no me afecte en el futuro. Si estoy conectado por cable, que no me dé ningún error. Vamos a habilitar protocolo de internet versión 4. Obtener una dirección IP automáticamente, obtener servidor de DNS automáticamente, aceptar. Entonces el comando es para ingresar ahí directo, sin pasar por el panel de control, red de internet, conexiones de red. Entonces el comando es ncpa.cpl. Es para ingresar directo, sin pasar por sin lo que es esta parte. Sería nc, perdón la letra, pa.cpl. Este es el comando directo para ingresar a lo que es esta parte de conexiones de red. ncpa.cpl en el buscador o en ejecutar. Le dan ejecutar. En ejecutar es Windows más R, o en buscar también pueden poner esto en ncpa.cpl y les va a abrir directo. Ok, continuamos. Ok, aquí también nos indican que podemos
configurar una dirección IP versión 6. También podemos configurar una dirección IP de versión 6. Vamos a que ustedes lo vean. En este momento no me voy a enfocar en esa parte de IP versión 6 porque me parece que hay un capítulo que podemos ver esa parte. Entonces, le damos propiedades. Aquí protocolo de internet versión 6 y aquí podemos poner la dirección de versión 6, por ejemplo 2001 2 puntos 1 2.1 2.2.1. Digamos, este es un ejemplo 64 y vamos a poner esto, que a esta vamos a ponerle 2 y esto. Ok, en esto mejor no los voy a enredar. Esto son 8 son 128 bits y son serían 8 hextetos, o sea 8 separados por por 8 hextetos hexadecimales separados por 2 puntos. Entonces, pero eso lo vamos a ver en un capítulo aparte porque sí es un poco diferente. Y aquí también los servidores de DNS y la dirección IP y la máscara esto es como la máscara de su red, pero no es así, es un prefijo y el default gateway, el puerta de enlace. Que vamos a continuar. Ok, entonces aquí nos muestra los diferentes tipos de equipos. Las comunicaciones de red dependen de interfaces de los dispositivos para usuarios finales. Las interfaces de los dispositivos de red y los cables que se conectan. Los tipos de medios de red incluyen los cables de cobre de par trenzado, los cables de fibra óptica, los cables coaxiales y la tecnología inalámbrica, como lo vemos aquí en estos equipos. Los diferentes tipos de medio de red tienen diferentes características y beneficios. Algunas de las diferencias entre distintos tipos de medios incluyen los siguientes: las distancias a través de la cual los medios pueden transportar una señal correctamente. Por ejemplo, la fibra óptica permite una mayor distancia y mayor capacidad que el cable de cobre. El ambiente en el cual se instalará el medio. Entonces, por ejemplo, si estamos en un lugar remoto, entonces podemos conectarnos por medio de señal inalámbrica, por medio de radiobases o por medio de también por medio de satélite. Podemos conectarnos si estamos en una montaña, un lugar donde no llega fibra óptica y no llega el cableado. La cantidad de datos y la velocidad que se debe transmitir. Entonces no es lo mismo conectarse por medio de cable de fibra óptica a que lo que es por medio de cable de cobre. El cable de fibra óptica permite un mayor ancho de banda. El costo de los medios y de la instalación, entonces la fibra óptica es más cara que lo que es el cobre, entonces también se tienen que tomar en cuenta esa parte. Y también la señal inalámbrica también puede ser útil en diferentes partes de la casa y de edificios. Ok, configuraciones de direcciones de IP. Bueno, esto ya lo vimos, lo que es cómo configurar, cómo ingresar a esa parte. Ya lo vimos, lo acabamos de ver, cómo ingresar a esta parte desde Windows, que se puede conectarse directamente con el comando nspa.cpl, que es desde lo que es, ¿cómo se llama? Lo que es ejecutar de Windows. Ponen este comando y lo lleva directo a esa parte. Ok, aquí nos indican que para obtener una dirección IP automáticamente, que esto es que nos da una dirección el router o el equipo que estamos conectado, nos da la dirección IP automáticamente, o nos podemos poner una dirección IP manual. Por ejemplo, en algunas empresas es necesario de esta manera para tener más control. Y también configurar los DNS, por ejemplo, que es necesario configurar los DNS de la empresa manualmente, entonces se configuran de esta parte, o que lo obtenga automáticamente. Cualquiera de las dos maneras es válida.
Ok, para acceder a un switch de manera remota se deben configurar una dirección IP y una máscara de subred en la SVI o Switch Virtual Interface, interfaz virtual del switch. Ingrese el comando interface VLAN 1 en el modo de configuración global. A continuación asigne una dirección IP mediante el comando IP address y finalmente habilite la interfaz virtual usando el comando no shutdown. Entonces vamos a realizarlo. Ok, aquí tengo Packet Tracer. Vamos a ingresar a esta computadora que lo teníamos anteriormente. Cisco, Enable, Class y ponemos Configuration Terminal para configurar el equipo. Ponemos el comando sería Interface VLAN 1. Entonces vamos a poner la dirección IP. Vamos a ver qué nos indican. Interface VLAN 1, IP address. Tenemos 192.168.1.20 con máscara 24, que serían 3 veces 255 y al final 0. Luego le damos no shutdown. Ya está. Vamos a darle end para irnos directamente aquí. Show IP interface brief, que es un comando para mostrar el estado de las interfaces. Entonces vemos que está administrativamente que está up, pero protocolo down es porque no tenemos ninguna computadora conectada. Entonces vamos a conectarla. Por defecto todos los puertos del switch están en la VLAN 1 por defecto. Entonces vamos a conectarlo en fase 303 esta computadora. Vamos a poner una dirección IP que esté en la misma subred. Vamos a ponerlo aquí 192.168.1. Vamos a ponerle .10.55 y vamos a poner default gateway, aunque en este caso como está en la misma red no es necesario, es a nivel de ahorita no es necesario porque están en la misma red el switch. Entonces vamos a ver si nos permite el ping. Vamos a ver ipconfig primero para ver. Vamos a ver el ping así mismo. .1.10. Ok. Y .1.20. Vamos a ver si nos da ping. Vemos que ya está respondiendo. Entonces vemos que ya este switch ya se está comunicando con esta computadora por medio del cable de Ethernet, no por medio del cable de consola, porque eso solamente permite conectarse al equipo, pero no permite la transferencia de comunicación por medio de Ethernet ni SSH, ni por medio de ICMP, por medio de ping. Ahora para conectarnos por medio de Ethernet, aquí simulando, podemos poner aquí en command prompt, podemos poner Telnet, ponemos 192.168.1.20 y vemos aquí cómo nos está ingresando desde la PC7, que es esta, la que acabamos de conectar. Ya estamos ingresando al switch. Ponemos la contraseña Cisco y ponemos enable. Ya ponemos la contraseña class y vemos que ya estamos dentro del switch. Vamos a ponerle show IP interface brief para que ustedes vean. Bueno, vamos a ponerlo completo para interface brief. Vemos ahí todas las interfaces y el resumen. Vemos aquí que el protocolo de la VLAN 1 ya está arriba. La dirección IP 192.168.1.20, status up y el protocolo up. Entonces ya hicimos esta parte. Eso es para comunicarse, comunicarse por medio de Telnet, para comunicarse con el dispositivo, poner una dirección, una administración al equipo. Entonces eso ya lo vimos, verificar la conectividad.
Y esto lo que nos indica es que hagamos esa prueba de configurar lo que es el switch y la computadora, que es esta parte, conectarse por medio. Si conectáramos otra computadora, igual vamos a tener comunicación porque están en la misma VLAN. Vamos a hacerlo. Voy a conectar en la switch en la parte 5. Voy a ponerle desktop, la IP 192. En la misma red tienen que estar .168.1. Voy a ponerle 12. 192.168.1.12. 192.168.1.1. Igual esto no es necesario porque están en la misma red. Y vamos a darle ping, command prompt, ping al switch 192.168.1.20. Siempre ahora el primero porque no lo he reconocido. Se envía un mensaje ARP, que es .1.10, que es la otra computadora. Vemos que ya hay comunicación. Y si quisiéramos ingresar a lo que es el switch, ponemos 192.168.1.20 y vemos que ya estamos ingresando al switch desde esta computadora. Desde esta computadora estamos ingresando al switch. Entonces eso es lo que nos indica aquí: configurar nombres de host y direcciones IP. Y eso sería lo que es el video de hoy. No sé si tienen alguna consulta o duda, los puedo responder con mucho gusto. Muchas gracias por ver el video. No agregué un mensaje final en todo momento para verificar. Ok, muchas gracias por ver el video. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Y los espero en el siguiente video para analizar más información. Voy a estar respondiendo unos minutos más. Si tienen alguna consulta, lo pueden dejar en el chat con mucho gusto. Estaré respondiendo. Y muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Ok, muchas gracias, David. Saludos. Saludos a Colombia. Saludos, David González, por ver el video. Los veo en el siguiente en vivo. Con gusto, Henry. Gracias a usted por ver el video. Los espero en la siguiente clase. Saludos.